juzgado a Alberto Fujimori antes y sorprende nuevamente que en este momento tenga que afrontar un proceso judicial. La razón por la cual Fujimori no es juzgado anteriormente es porque, si bien es cierto, el caso Pativilca se inicia el año 2012, pero Fujimori es un extraditable y por lo tanto había que desarrollar todos los procedimientos para que la Corte Suprema chilena amplíe la autorización para el juzgamiento de Fujimori por ese caso específico. Esa decisión de la Corte Suprema chilena sale el 5 de junio del año pasado, autorizando justamente la ampliación de la extradición por el caso Pativilca. Y es recién a partir de ese momento que Fujimori asume la condición de procesado en el caso Pativilca. Ahora, doctor, tratándose... Y luego ya viene el desenlace que ocurrió el 24 de diciembre cuando fue excluido del proceso a través de un derecho, de una gracia presidencial, ¿no? Precisamente a esto quería llegar. Él ha sido indultado humanitariamente. ¿Cómo es que no tiene este indulto cobertura en un caso como Pativilca, tratándose también de un caso de derechos humanos? A ver, el 24 de diciembre sale una resolución que tiene dos extremos, ¿no? Un extremo que es el del indulto, que afecta los casos de Barros Altos y la Cantuta fundamentalmente, porque es el perdón de ya una condena dictada, y la gracia presidencial que deberíamos entender que es sobre Pativilca. En realidad la resolución no lo dice, pero se entiende que es sobre Pativilca. Y como consecuencia de ello, la Asociación Pro Derechos Humanos lo que hace es impugnar esa resolución y pedirle a la Sala Penal Nacional, que es donde está el caso siendo juzgado o próximo a ser juzgado, le pide la no aplicación de esa resolución suprema del presidente de la República. Este beneficio. Hubo una audiencia hace más o menos unas 3 semanas atrás y la decisión del debate de esa audiencia es la que hemos conocido el día de ayer, ¿no? En este momento él está afrontando además, afrontará una comparecencia simple. Sí, Fujimori, una de las razones por la cual uno de los argumentos de la resolución, y es de hecho el primero, dice si es que la gracia presidencial es para los procesados que están libres o para los que están bajo mandato de detención. La sala concluye que la gracia presidencial, en los términos de la redacción de la Constitución, solamente debería aplicarse para los que están sujetos a un mandato de prisión preventiva. Pero la sala misma dice, Fujimori en este caso de Pativilca no tiene una prisión preventiva, tiene una comparecencia simple. Y ese es el régimen por el cual Fujimori, desde el día de ayer que ha sido, digamos, reingresado al caso y ha reasumido una condición de procesado, tiene un régimen de comparecencia simple. La Fiscalía tendrá que tomar una decisión. Si considera que hay un elemental riesgo de fuga, la Fiscalía podría pedir un mandato de detención si cree que ese riesgo de fuga es un riesgo intenso o un impedimento de salida. En todo caso, si hay un peligro procesal. Así Doctor, el indulto evidentemente nos lleva a analizar el estado de salud en el que se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, quien en este momento tendrá posiblemente que afrontar un juicio oral por este caso, por el caso Pativilca. Yo sé que se está actuando a derecho, es una resolución objetiva, pero valgan verdades, ¿cree usted que es una resolución pertinente en este momento, dado el avanzado estado de salud del expresidente y además la edad que tiene? Mira, uno de los temas que la resolución aborda en el conjunto de sus páginas es justamente el tema médico, ¿cierto? Pero la resolución lo hace en un tono absolutamente crítico. Dice, oye, en realidad uno primero dice, si bien es cierto han hecho una lista de enfermedades, la resolución no explica cuál es la intensidad de la gravedad de esas enfermedades y cuál es la relación de esas enfermedades con las condiciones carcelarias que supuestamente están afectando o empeorando el estado de salud. En realidad, yo creo que el tribunal a lo que está yendo es que la resolución jamás explicó las razones que vinculaban su estado de salud supuestamente grave con las condiciones carcelarias. Y lo hace no por un capricho, sino porque la ley, que es el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, lo que establece es que se tiene que haber una relación entre el estado de salud y las condiciones carcelarias. Y eso en realidad nadie ha explicado cuál es esa relación y por qué razón debemos entender que las condiciones bastante favorables para el señor Fujimori en el establecimiento penal están empeorando su estado de salud. Nosotros hemos tenido a la mano el informe técnico, el informe de indulto que nos proporcionó la Corte Interamericana el día 1 de febrero, y en realidad el informe de condiciones carcelarias tiene 10 líneas. Y por lo tanto es difícil entender o deducir cuál es la afectación
que un establecimiento penal que tiene casi 400 metros, que tiene una serie de ventajas que ningún preso en el Perú tiene, están generando un nivel de afectación al estado de salud del señor Fujimori. Lamentablemente, por la rapidez con la que se ha hecho el indulto, se ha dejado de lado algunas explicaciones elementales. El tribunal justamente menciona alguna de ellas. Dicho esto, doctor, usted se está sumando a la postura de que hubieron irregularidades al momento de que giran en torno en esta comisión de médicos para poder determinar el estado de salud del expresidente. Sí, mira, nosotros hemos visto el expediente, es un expediente que tiene como 2.000 páginas, de las cuales hay que revisar más o menos 300, ¿no? Pero de la revisión del expediente, la única conclusión que uno puede sacar es que hay un conjunto de irregularidades. El señor Fujimori solicita el indulto el día 11 de diciembre, pero ya habían documentos con fecha 4. Documentos que solamente podrían haberse originado como consecuencia de que los médicos hayan analizado al señor Fujimori. Ese examen recién resultó tener una fecha del día 19 de diciembre. Es decir, nadie explica cómo es posible que hayan habido documentos de carácter oficial que existían antes de que Fujimori presente su solicitud. Eso nadie ha explicado. Por lo tanto, hay irregularidades. Como también nadie ha explicado que el presidente o el director del establecimiento penal, que es el encargado por ley a enviar el expediente al Ministerio de Justicia, haya enviado un expediente incompleto. Y el día 20 y 21, cuando había el debate de la vacancia presidencial y salió el famoso tuit circulando un examen médico, claro, ese mismo día funcionarios del Ministerio de Justicia estaban solicitando las historias clínicas. Es decir, recién estaban armando el expediente. Y además hay otro dato, en realidad, por ejemplo, mucho más importante y contundente. La carátula del expediente dice que Fujimori tiene cáncer a la lengua. Una de las conclusiones del informe de la Comisión de Guerras Presidenciales dice que tiene cáncer. Pero el informe del INEM llega el día 26, cuando Fujimori ya estaba indultado. Es decir, ¿con qué convicción médica los que elaboraron el informe llegaron a tener una certeza, siendo ellos abogados, de que el señor tenía una enfermedad que solamente se acreditó 2 días después? En realidad, por lo tanto, si hay irregularidades que se han cometido, en realidad irregularidades bastante gruesas sobre las cuales nadie ha dado una explicación coherente, ¿no? En definitiva, doctor, usted está corroborando la teoría de que este indulto fue un arreglo sobre la mesa, porque las suspicacias han estado ahí y nadie ha querido hablar del tema, nadie ha dicho absolutamente nada y lo más importante, no se ha probado. Usted ha tenido las pruebas a la mano como para poder fundamentar precisamente que ha sido un tema irregular. De lo que no se va a poder escapar es del caso Pativilca. ¿Cree usted que la defensa del expresidente en este momento trate de apelar el fallo? Mira, yo creo que van a apelar, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay un plazo legal del cual no puede superar. Sí. El problema que creo que va a tener la defensa es que la resolución que emite la sala el día de ayer ha ido discutiendo con los argumentos de la defensa del señor Fujimori y, digamos, un poco derrotando cada uno de esos argumentos. Tiene 4 partes fundamentales de la resolución, y la resolución se hace en un debate abierto con los argumentos que presenta la defensa de Fujimori y eventualmente también la Procuraduría Anticorrupción. Pero por lo tanto, si esos argumentos han sido derrotados con una posición, yo diría, bastante sólida de parte de la Sala Penal Nacional, en realidad no sé cuáles van a ser los argumentos que la defensa de Fujimori va a sostener a nivel de la Corte Suprema, que es la instancia en la que se tiene que resolver esa apelación. Por lo tanto, procesalmente corresponde, tiene el derecho de apelar. El asunto es los argumentos que presenta la defensa y, segundo, si es que la Corte Suprema estaría tomando la decisión de revocar una resolución tan, yo diría, demoledora en términos de la línea de argumentación que ha logrado desarrollar, ¿no? Por supuesto. Quiero aprovechar esta sentencia y hablar un poco precisamente de los argumentos y de cómo actuar de acuerdo a ley, de acuerdo a derechos. Se lo digo en específico por el caso Arlet Contreras, porque el país está conmocionado. Socialmente, todos condenamos esta sentencia. Y necesito preguntárselo, una acusación fiscal una mala acusación fiscal juega en contra en un proceso en donde se espera justicia y finalmente no llega, porque ha habido todo un mal trabajo de fiscales en el caso Arlet Contreras? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, un juicio que tiene una acusación deficiente
digamos, probablemente tenga un resultado de una absolución, porque digamos y los jueces en el caso en concreto, porque no los jueces se supone que son terceros imparciales que resuelven y toman una decisión sobre lo que el debate y el aporte probatorio de la fiscalía, que es la parte que acusa, y la defensa, que es la parte que defiende. Pero si hay una acusación deficiente, digamos, el resultado del juicio no va a ser bueno. Los jueces no pueden suplantar la actividad probatoria y de acusación del Ministerio Público. Pero también los jueces no pueden tomar decisiones y exponer argumentos como lo que se ha expuesto en la sentencia de Arlet Contreras, ¿no? Exacto, y quiero llegar precisamente a dos argumentos que me impactaron al momento de leer esta sentencia, de que las lesiones no son de naturaleza mortal, y segundo, que la ejecución de un delito sin consumar precisamente queda en esta tentativa. Doctor, el Perú ha sido testigo de esta terrible noche para Arlet Contreras. Sí. Al momento de valorar una prueba, este video del que todos hemos sido testigos, no es una prueba verdaderamente contundente y fehaciente de que más allá de un jalón de pelos es una tentativa hacia el derecho de la vida, porque me cuesta creer que alguien arrastre los cabellos a alguien para llevársela a conversar pacíficamente a un cuarto. Sí, bueno, a mí también me cuesta creer, supongo que a todo el Perú y cualquier persona sensata. ¿Cuál cree que es el criterio entonces que han tenido estos jueces para poder dar una sentencia de esta magnitud? Mira, yo creo que han hecho una deficiente valoración de la prueba, pero me parece que no solamente hay eso, sino me parece que ha habido una intención de absolver al señor Pozo a cualquier precio y a cualquier costo. Esto que tú mencionas, que es justamente uno de los párrafos de la sentencia, que ellos interpretan que eso que se vio en la televisión, casi en vivo y en directo, dice que es un gesto porque supuestamente el señor Pozo quería conversar con la señora Arlet Contreras. Mira, eso, primero, es una interpretación absolutamente sesgada de un evento de carácter, desde mi punto de vista, de carácter delictivo, ¿no es cierto? Segundo, sí hay un problema en la justicia peruana, y ese problema está relacionado a la valoración que hacen los tribunales de juzgamiento respecto de los delitos sexuales en el Perú. Lamentablemente, tenemos un sistema judicial que está muy acostumbrado a un determinado tipo de casos, ¿no es cierto?, en el que la única forma de acreditar un hecho delictivo es como, por ejemplo, cuando alguien me roba este celular y por lo tanto tiene que haber una prueba prácticamente material, claro, o en estrictamente este caso, estar objetiva. Ya al borde de la muerte, casi medio... A eso me refiero. O sea, a eso no podemos llegar. Pues, a eso me refiero. Por lo tanto, eso es una de las grandes cosas que tiene que cambiar, la forma de valorar la prueba en crímenes sexuales. Porque normalmente los crímenes sexuales no se hacen pues a la vista y paciencia de la gente, sino que son crímenes que se hacen en lugares ocultos y siempre en el que solamente está la víctima y el victimario. Y por lo tanto, la declaración de la víctima se vuelve un asunto fundamental y es una prueba fundamental. Si los tribunales no tienen la decisión de valorar adecuadamente esa prueba, que es la declaración de la víctima, en realidad sí estamos en problemas. Porque vamos a enfrentar resoluciones como esta que comienzan a interpretar de una manera bastante antojadiza los hechos que todos hemos visto. Digamos, nadie puede creer, Claudia, que una persona va a llevar a otra a un espacio a conversar arrastrando de los cabellos, claro que no, desnudo, ¿no es cierto?, en circunstancias en donde hay una violencia extrema contra una persona. Ya, por lo tanto, eso creo que es un argumento que más bien descalifica la propia sentencia. Pero adicionalmente también hay otro elemento que a mí me parece absolutamente contradictorio. Digamos, hemos visto y leído la resolución, y la resolución absuelve al señor Pozo de los 2 delitos por los cuales ha sido juzgado. Pero la sentencia establece un pago de una reparación civil. Digamos, eso sí es una cosa simplemente inexplicable. La reparación civil es una pena accesoria a una pena privativa de libertad. No es una pena principal y no puede ser que, por un lado, absuelves a alguien y lo obligas a pagar una reparación civil. Ya. Eso a mí me da cuenta de que hay una suerte, un trato indebido al caso y una valoración arbitraria y que quieren generar un mecanismo de compensación a la víctima simplemente con darle una cantidad de dinero. Doctor, ya estamos en otra instancia. En este momento Arlet tiene la posibilidad de poder apelar esta sentencia. Sí. Mi pregunta es, accesoriamente, ¿el Ministerio Público va a poder intervenir en esta apelación?
el Ministerio Público tiene que intervenir y además el Ministerio Público tendría que también apelar la resolución, no solamente a Arlet Contreras, sino el propio Ministerio Público, porque se supone que es el Ministerio Público el que ha formulado acusación, el que ha hecho una solicitud de pena y ha sido derrotado en la sentencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Ministerio Público y la defensa de Arlet Contreras tendrían que ser las que apelen para que eso sea visto en una sala de apelaciones del propio Ayacucho. Doctor, toda esta situación, que es uno, me imagino, de los cientos de casos que pueden existir en nuestro país, nos hace caer en cuenta de que urge una reforma judicial. Se lo digo porque me cuesta creer, y lo digo como mujer, me cuesta creer que médicos legistas puedan estar involucrados en todo un sistema de corrupción y que sean maleables, que no tengan una transparencia al momento de hacer pruebas. Esta reforma judicial hace alusión no solo a un presupuesto. ¿Qué se debe hacer para poder cambiar este sistema que está tan deficiente? Mira, coincido contigo, hace mucho tiempo se habla de reforma judicial, pero no se hace. Una de las líneas centrales de un proceso de reforma tendría que ser lucha contra la corrupción, en cualquier instancia, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los auxiliares de justicia como el Instituto de Medicina Legal. ¿Qué también funciona la OCMA? Porque hay muchos magistrados que están quejados y siguen ejerciendo su función. Sí. En realidad yo creo que la OCMA es un sistema que está colapsado al interior del Poder Judicial, ¿no? Porque en realidad la OCMA a veces es muy eficiente y funciona sobre los operadores judiciales de menor jerarquía, secretarios o jueces de paz, pero muy pocas veces toca a jueces o tribunales, miembros de tribunales superiores. Pero en realidad no solamente la OCMA, sino también el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional llamado a investigar justamente jueces y fiscales titulares que cometen actos indebidos o actos contra la función constitucional que tienen. Ese sistema de control es un sistema que creo que está en una grave crisis, ¿no es cierto? Y eso es lo que permite que personas que entienden que pueden, como tú dijiste, malear el sistema judicial y por una determinada cantidad de dinero o X preventas pueden generar decisiones desfavorables para las víctimas de hechos delictivos como el de Arlet Contreras, probablemente, ¿no? Bien, doctor, yo espero en definitiva que no se trabaje en el Perú en base a las desgracias, porque en base a las desgracias es que nos acordamos de los problemas sociales que tenemos, de las reformas que tenemos que hacer. Vamos a dejar el tema Arlet porque quiero preguntar algo también que urge. En este momento estamos a puertas de poder realizarse la Cumbre de las Américas. Y ya tenemos un ambiente bastante tenso con la llegada del presidente Nicolás Maduro. Si de derecho internacional se trata, la declaración de Quebec es una declaración que establece claramente que quienes hayan roto el orden constitucional no pueden ser bienvenidos a esta cumbre. Es el caso de Venezuela por toda esta crisis antidemocrática que se vive. Pese a ello, sabemos el ánimo bravucón y desafiante que siempre tiene Nicolás Maduro y lo creemos capaz de poder sobrevolar aire peruano y es más, hasta de poder llegar. Como Estado, ¿qué podemos hacer frente a estas posibilidades? Mira, yo tengo una posición crítica respecto a lo que ha hecho Cancillería, ¿no? En realidad me parece que no es correcto que una Cancillería tome una decisión tan inesperada como la que ha tomado respecto a Nicolás Maduro. Tenemos la misma posición sobre Maduro. Maduro es un dictador, Maduro es un autócrata que está sometiendo de manera absolutamente abusiva y violadora de derechos humanos a Venezuela y a los venezolanos. Pero me parece que Perú y el Grupo de Lima y la Cumbre de las Américas ha debido tener una actitud mucho más inteligente respecto de Maduro. Tengo esa impresión. Más allá de los epítetos que uno pueda sentir y querer decirle al señor Maduro, me parece que Perú hubiese tomado una actitud mucho más inteligente respecto del proceso interno venezolano. Es decir, a mí me parece que Maduro es probable que venga a Lima, sí, como amenaza y como lo está diciendo, y es probable que Perú se vea involucrado en un conflicto o en un impasse de carácter internacional si es que Maduro decide llegar a Lima. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Si llega un avión comercial o en un avión, como se ha venido diciendo, de algún socio político como Evo Morales o como el presidente de Nicaragua, digamos, los escenarios que el propio Perú ha terminado generando pudieran ser a la larga desfavorables para Perú. A mí me parece que lo más inteligente hubiese sido probablemente permitir que Maduro venga y propinarle una derrota política a Maduro acá, en el escenario de la cumbre, porque me parece que eso hubiese sido mucho más útil para el proceso político interno de Venezuela. Venezuela y la oposición venezolana necesitan un Maduro derrotado, no un Maduro que se haga la víctima. Y eso es lo que lamentablemente se ha terminado generando, ¿no? A mí me parece que
la decisión de desinvitar a Maduro ha terminado, primero, dándole un protagonismo que Maduro no merecía en la cumbre. Segundo, puede terminar generando un impasse internacional con Venezuela. Finalmente Maduro es el presidente de Venezuela, nos guste o no. ¿Puede tener también un impacto en las relaciones bilaterales con otros países que se solidarizan con Venezuela, por ejemplo Bolivia? Exactamente. O sea, a mérito de que la cumbre, que además tiene como agenda la lucha contra la corrupción en América Latina, puede terminar colocando como eje del debate y de los incidentes de la cumbre al señor Nicolás Maduro. En realidad yo creo que ahí pierde Perú porque pierde la oportunidad de generar acuerdos de carácter latinoamericano contra la continuidad de Maduro y contra los actos absolutamente antidemocráticos y abiertamente violadores a los derechos humanos que Maduro está cometiendo en Venezuela. Y eso es mejor decírselo en la cara y propinarle, como vuelvo a decir, una derrota política en el escenario de la cumbre, porque eso, desde mi punto de vista, serviría muchísimo más a la oposición venezolana para justamente alentar un proceso de transición democrática en Venezuela. Doctor, con esta pregunta...